Título de esta predicación: Los milagros y una religión. Y el Señor hoy nos quiere enseñar un poquito más acerca de los milagros. Y antes que nada, déjeme decirle que yo creo en los milagros, para que no se vaya a malinterpretar esto. Creo en los milagros, he experimentado milagros y he visto milagros. Pero el Señor ponía esto de que enséñales lo que son los milagros. Y bueno, vamos a compartir de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Estamos ahí? Muy bien. Vamos a leer. Vamos a leer y ahorita vamos al contexto. Dice del versículo 23, ¿nos ponemos en pie, hermanos? Para que agarren, no se entuigan ahí. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 4 versículo 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestros corazones, Señor, habla nuestro espíritu, Señor. Queremos ser, Señor, esa tierra fértil, Señor, donde tú pongas, Señor, tu palabra, tu semilla, Señor. Y que también, Señor, des seguimiento, Señor, a esas semillas, Señor, para que podamos dar frutos, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Nos encomendamos a tu palabra, a tu Santo Espíritu, Señor, que nos revele, Señor. Necesitamos de tu gracia para exponerlo y gracia para recibirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, pues para entender esto tendríamos que irnos al contexto, que es parte de lo que es la hermenéutica. Y para esto, bueno, ya es donde ya es la iglesia que está caminando en fe, después de la ascensión del Señor Jesucristo, después de la gran comisión que les dio el Señor Jesucristo, ir a predicar el Evangelio. Y habla del capítulo 4, cuando Pedro y Juan menciona esto, dice que Pedro en el capítulo 3 menciona esto, que Pedro sana a un mendigo cojo. Es cuando ellos van a la oración y allí afuera se encuentran a un hombre que es cojo y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y ahí activó el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo para producir ese milagro, respaldando el Señor a Pedro con esa convicción de que en el nombre de Jesús se hacen los milagros. Dice que porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, según Pablo a Timoteo. Dice, pero ya después de que dice que él cuando recibió, dice en versículo 3:7, dice: y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo.
y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Aquí se entiende de gratitud. Y luego dice, y todo el pueblo le vio andar y hablar y alabar a Dios. Y más adelante vemos de que Pedro habla al pueblo que estaba desconcertado. Versículo 11 dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos y al pórtico que se llama de Salomón. Y aquí les empieza a dar testimonio. Dice, ustedes que crucificaron al Señor Jesucristo, ustedes de que por el previo conocimiento de Dios, Él lo entregó también, porque la palabra de Dios me enseña de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. El autor intelectual de la muerte de Jesús fue el mismo Padre, por amor. Ahora, más adelante vemos que Pedro y Juan son llevados al Sanedrín y ahí les dicen, ¿por qué hacen estas cosas? ¿En nombre de quién hacen estas cosas? Dice, ¿con qué potestad? Dice que versículo 4-7 dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ahí Pedro les empieza a hablar, dice que lleno del Espíritu Santo, y los confronta y les dice en versículo 12, y dice, y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más adelante ahí lo siguen, dice que está hablando con denuedo, con entendimiento. Y después de que les dice, les prohíben de que prediquen en el nombre de Jesús y que sigan haciendo eso, dice que son liberados. Ya del versículo 23 en adelante fue lo que leímos. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Quiere decir que estaban en un común. El común denominador era que estaban de acuerdo para orar con convicción. Y dice, soberano Señor, tú eres Dios, el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí allá ellos están orando unánimes, pero fíjense lo que dice que en el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, hablen tu palabra. Se necesita entendimiento. Miren, parte de lo que es el llamado a predicar su palabra, dice que primero que nada, la palabra de Dios me enseña de que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Todos lo podemos entender cuando tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, ahí dice que Él constituyó a unos maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. Son los ministerios, los 5 ministerios, pero Él es el que llama, y en el llamamiento está la capacitación, donde nos capacita para poder ejercer el trabajo o el propósito por el cual nos llamó. Todo aquel que busca el llamado es porque no lo tiene. Esto simplemente se recibe. Y ellos simplemente recibieron el llamado. Dice, ustedes no me buscaron a mí, dijo el Señor Jesús. Yo fui el que los llamé a ustedes. Entonces, con ese entendimiento, dice también Pedro, dice, los indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios, tuercen las escrituras para su perdición, su propia perdición. Entonces vemos de que ellos hablaban con denuedo, hablaban con entendimiento, pero reconociendo la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué es que predicaban la palabra de Dios? Bueno, para esto, en la gran comisión que se conoce en el Evangelio de Marcos 16:15, dice el Señor Jesucristo, antes de su ascensión, dice, y les dijo, id por todo el mundo. Y esa palabra, id, es un verbo, es el verbo más corto que puede haber, yo creo, que donde dice id. Y ese id lo habla en forma imperativa, tienes que ir. No se concibe una persona que sea salva y esconde la salvación o se rehúsa a hablar de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios me enseña que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si Dios te ha salvado de la condenación,
y no hablas de la palabra de Dios o te avergüenzas, dice que el Señor Jesucristo se avergonzará también de aquellos que se avergüencen de Él. Cuando no hablamos de la palabra de Dios, eso me deja ver como o apenas está creciendo o no es cristiano. Porque solamente lo que tiene vida puede producir vida. Lo muerto no. Un muerto no habla. Pero un vivo sí habla. Ahora dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No hablo de vida de prosperidad. No. Dios te puede mantener pobre el resto de tu vida. Sin embargo, eso no quiere decir de que Él no esté contigo. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Ahora, no estoy en contra de la prosperidad tampoco, para que no se malinterprete. Sin embargo, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todo lo demás vienen por añadidura. Y les dice, id por todo el mundo, sin hacer acepción de personas, porque es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No hizo acepción de personas. Dice, y ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no tus cuentos, no tus chistes, no tus anécdotas, la palabra de Dios. Por eso Pedro oraba y los que con él lo acompañaban, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, porque estaban siendo obedientes a la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Dice, a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, aquí hay dos cosas, creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, luego el 17, y luego dice, y esta es la condenación, dice el 18, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no vienen a la iglesia, porque piensan que el pastor es el que lo está atacando, y no, es tu pecadote que te está condenando. Y más adelante dice, ya al término del capítulo 3 menciona esto, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree no verá la vida, sino la ira que está sobre él. No dice que estará, no, ya está. Hay un pleito delante de Dios cuando no nos arrepentimos. Ahora sigue diciendo, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, aquí habla, ya lo vamos a entender, estos milagros seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Vamos a ver. Primero que nada tenemos que entender qué son milagros, y ahorita lo vamos a definir. Dice, y estas señales, estos milagros seguirán a los que creen. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Aquí dice que los milagros me van a seguir a mí, no yo a los milagros. Lamentablemente, cuando nosotros predicamos, venga a recibir su sanidad, venga a un pacto con el Señor me dio una idea, un sueño de un templo más grande. Tú, cálmate, pastor. No, dice la palabra de Dios que los milagros me van a seguir a mí, no yo a los milagros. Muchos andan siguiendo a los milagreros en los espectáculos. Yo voy a la campaña evangelística porque viene el pastor evangelista internacional, y empiezan a hablar de todo, de sus viajes, menos de la palabra de Dios. Y ahí es donde, híjole, ¿qué pasó? Sea quien sea. No, ahora, no quiere decir de que no existan los milagros. Existen los milagros. Yo no estoy en contra de los milagros. Muchos también, por otro lado, al no tener un equilibrio, cuando ven milagros, no, eso es del diablo. Y no, estarías blasfemando porque estarías negando la obra del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Primero que nada, no es el mensajero, es el mensaje lo que tiene, lo que importa. Ahora dice, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Si ves, por ejemplo, en la televisión ahí con los enlazados y le prendes ahí, vas a ver campañas donde sanidades y milagros, y después o con el tiempo te das cuenta de que fue un fraude. En algunas ocasiones, en algunas sí son genuinos, yo no digo que no, pero uno podría decir, bueno, ¿cómo vive lo que vive este pastor, este predicador, y produjo el milagro? ¿O se hizo el milagro a través de él?
Bueno, dice que el nombre de Jesús tiene poder. Y en el nombre de Jesús no es la persona, es Jesús. Cuando las personas, después de que fueron instrumento para hacer un milagro de parte de Dios, y se jactan, o se quieren poner, o quieren tocar la gloria de Dios, es que yo diría, no es el poder de Dios. Es la persona que, y yo te lo voy a ir enseñando con las escrituras, de que no venía de parte de Dios. Ahora, si Dios te sana hoy, y te muriste mañana, ¿qué? Entonces Dios se arrepintió, ¿o qué? Oh. Ahora, no quiere decir que no nos vayamos a morir, no, nos vamos a morir, por si no sabían. El hecho es de que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, habla de una liberación. Muchas enfermedades son atraídas porque nosotros abrimos puertas a los espíritus y a las enfermedades, también por negligencia. Dice, hablarán nuevas lenguas, yo creo en lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Ahora, ayer, después de haber preparado todo esto, estaba viendo un programa en History Channel donde hablan de los milagros, no recuerdo el título pero estaba viendo donde en una iglesia, no es solamente una, hay varias iglesias donde ponen la iglesia de Marcos, algo así, iglesia de Marcos, porque toman este versículo de Marcos 16:15, donde toman literalmente las serpientes por la fe. No, es que tenemos fe y hacen eso, pero ya después dijeron, no, es que el pastor se murió por la mordida de una serpiente de cascabel. Y bueno, dice, caray, bueno, ¿hacemos o no hacemos, pues? Ahora, miren, vemos un episodio donde Pablo fue mordido por una serpiente y los que estaban con él, usted se va a morir. Pero no, se la sacudió y la tiró. ¿Qué quiere decir eso? De que, decretó, que no. Él por mandato de Jesús, dice que Jesús lo visitó y le dijo, Pablo, tiene que recobrar ánimo, tienes que ir a Roma. Y la palabra de Dios se cumple. Querramos o no, se va a cumplir. Y Pablo tenía yo no voy a morir aquí. El Señor me dijo que voy a ir a Roma y se va a cumplir. Y se cumplió, llegó a Roma. Entonces vemos, yo no es de que no crea en esto, no, yo creo. Pero si hay algo que quiero que entiendan es de que Dios o Jesús nunca repitió sus milagros. No hay ninguna así que digas de la misma forma. O es por eso de que muchos lo toman como métodos. En la iglesia se apareció esto, ya después hacen un libro y ya todos después quieren hacer un método. Y no es de métodos. El evangelio es de principios, no es de métodos. De nada serviría seguir el método de X iglesia que está creciendo cuando son métodos humanos o en este caso vinieron de parte de Dios, tal vez un principio, pero lo tomaron como un método. Es por eso que los testimonios, viene el predicador, da su testimonio y ya después todos quieren hacer lo mismo. Y no es así. No, tiene que haber un principio en la palabra de Dios. Ahora dice que esta gente que sí, cierto, toman parte de lo que es la palabra de Dios, pero lo toman tan literal. Y hay algo que se enseña en la hermenéutica. No todo es literal en la palabra de Dios. Lo quieren tomar como que es literal y no es literal. Déjame te explico, porque hay metáforas, hay alegorías, hay poesía. En la retórica hay tantas expresiones que cómo se puede interpretar la palabra de Dios. Por eso se usa la hermenéutica. Porque si no lo hacemos así, lo vamos a tomar todo literal. Y no es así, hermanos. Por eso ellos lo toman así y se ponen a tomar las serpientes y toman el veneno. Y eso contradice la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y esas personas están tentando al Señor. Tal vez creyeron en el Señor Jesucristo, se arrepintieron, nacieron de nuevo, pero la enseñanza los ha desviado. Porque toman algo literal y se forzan las escrituras a que así tiene que ser. Y ponen a los niños a tomar las serpientes y todo. Y son animales, son reptiles. Pero tienen sus instintos y si los atacas te van a morder. Creo en el poder de Dios, claro que sí. Pero dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que dice, soy cristiano y nada me va a pasar. Y van manejando como caballos desbocados. Y están tentando al Señor cuando están jugando con su propia vida y con la vida de los demás. Entonces, hay un principio en todo esto. Dice, sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son milagros, es cierto.
La palabra de Dios me enseña en Santiago, dice, ¿alguien está enfermo? Llamar a los ancianos y con aceite, únjanlo. Y la oración de fe. Ahora, ¿el aceite tiene el poder? No, no es el aceite. Es la oración así, no, ya expliqué hace un ratito. No, la oración de fe. Cuando aplicamos la fe, estamos activando el poder de Dios que está en nosotros. Ahora esto dice, y está en todos nosotros. Alguien puede decir, no, que vaya el pastor para que ore por el enfermo. No, ya tienes tú eso en tus manos. Ahora, hay algunos que tienen ese don de parte de Dios, de imponer las manos, de sanidad. Eso es un don de parte de Dios. Sin embargo, cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita para escuchar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios y para hacer todo esto. Si te muerde algo, pues oras al Señor. Puedes imponer tus manos con los enfermos, con tus hijos. Tienes más autoridad tú como padre que yo como pastor, de parte de Dios, porque tú eres el sacerdote primordial en tu casa. Amén. Bueno, antes que nada déjame decirte que creo en los milagros, pero la gran comisión me enseña y no me manda a perseguir a los milagros. Son ellos los que me van a seguir. Y Pedro y los creyentes lo entendieron y obedecieron. Y obedecieron, predicaban el evangelio y Dios los respaldaba con milagros y señales y prodigios. Fíjate lo que dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas de ellos que nos prohíben hablar de tu palabra, y concede a tus siervos, a la iglesia, que con todo denuedo, con entendimiento, hablemos tu palabra. Mientras, o sea, que al mismo tiempo que estamos predicando la palabra, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí está, hermanos. Predicamos el evangelio, se producen los milagros, y como lo hizo Elías en un momento cuando desafió a los sacerdotes de Baal, traigan un becerro y pónganle y oren a sus dioses. Y usa la ironía. A ver, ¿dónde estará tu Dios? A lo mejor está allá en la fiesta, a lo mejor está en el baño. Ironiza. Pero más adelante dice, traigan, ahora sí me toca a mí, dice, atrasito de la raya, que voy a trabajar. Échenle agua a los becerros, al becerro. Otra vez échenle agua. Y viene el poder de Dios y funde ese holocausto, esa ofrenda. Pero dice que Elías se apartó para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Cuando nosotros oramos, yo predico la palabra, yo me hago a un lado. Señor, es tu palabra, es lo que debe de hacer. No decir, ¿qué? ¿Cómo les quedó la prédica, hermano? No, eso es jactancia, arrogancia. Eso es decir, no, si no fuera por mí, esta iglesia se cae. No. El Señor es el que hace la obra. Y por eso dice que aquí dice, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. La presencia de Dios los respaldaba. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, con entendimiento, con revelación. ¿Qué es un milagro? Es algo sobrenatural, algo admirable. Tiene varias connotaciones, sin embargo, solamente para no entretener, porque es larga la enseñanza. Dice, es admirable, sorprendente, es un signo prodigioso. El milagro es algo sobrenatural en el mundo que aporta una revelación singular de la presencia de Dios, a fin de lograr sus propósitos para con la humanidad. Podemos ver desde la creación, vemos la creación es donde están los milagros obrados por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre como creador, el Hijo, dice, menciona el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo, porque el Verbo estaba con Dios, porque el Verbo era Dios. Allí estaba Cristo en la creación. Pero también dice en el mismo Génesis, y dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra.
Esa palabra mover, ese verbo mover, es como estar incubando, como una gallina está incubando sus huevos para que nazcan sus pollitos. Esa es la misma acción que se toma en esa. Y el Espíritu Santo se movía. Ahí estaba la Trinidad. Y es un milagro de parte de Dios. Es por eso que la tierra no quedó ni un grado antes, ni un grado después. Ahí está. Tiene la inclinación que debe de tener. Tiene la luna que está girando, los días de su rotación, cómo debe de estar girando. Y la palabra es lo que lo sostiene. Es un milagro. Vemos, por ejemplo, el diluvio. Vemos la confusión en la Torre de Babel. Y dice la palabra, y descendamos para ver. Lo habla en plural. Cuando dice, y hagamos al hombre a semejanza nuestra, lo habla en plural. Las plagas que vinieron a Faraón en Egipto, la destrucción de Sodoma, descendamos para ver su pecado. La vara de Moisés, inclusive en la misma crucifixión, ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo obrando. Tantos milagros. Vamos a ver, por ejemplo, Jesús y los milagros. Los evangelios presentan a Jesús obrando por su propio poder para obrar un milagro, y él exigía fe. En Dios creador, por ejemplo, él exigía fe no en Dios creador y todopoderoso, sino en su propia persona y en su misión. En una ocasión el Señor va entrando y le gritan, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Habla de dos ciegos y luego dice, ¿qué queréis que os haga? Queremos ver. ¿Crees que puedo hacer esto? Él no dice, ¿creen en Dios? No, pues queremos ver. Sí, creemos. Hágase conforme a su fe. Aquí implica la fe, algo voluntario de parte de nosotros. Su inmensa actividad atestigua por una serie de 34 milagros particulares. Obviamente que el libro de Juan dice, si se escribiera todo lo que hizo, no cabrían los libros en todo el mundo de sus hechos. Obviamente que hizo muchos milagros, pero están algunos que solamente quedaron registrados en los evangelios sinópticos. ¿Qué es esto, sinópticos? Bueno, que son 4 escritores que lo vieron de una perspectiva diferente. Se escribieron en tiempos diferentes porque aquí también está la personalidad del escritor. Y para esto te enseño, todos estos se caracterizan por la intención teológica del evangelista, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Aquí habla de que quieren expresar con ellos algo, con los milagros de Jesús, algo o algún aspecto de la personalidad de Jesús. Marcos, por ejemplo, los milagros están destinados para mostrar el poder de Jesús con que establece su reino. En Mateo revela la misericordia de Dios con los afligidos, con los que lloran por el sufrimiento y la enfermedad. En el Evangelio de Mateo menciona en una ocasión cuando Juan el Bautista le manda preguntar, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Dice que Jesús les dijo a los discípulos de Juan, id de hacer saber lo que oís y veis. Y dice que en ese momento él imponía sus manos y los sordos oían, los ciegos veían, los cojos andaban y a los pobres era predicado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Aquí habla de que no solamente como en el Evangelio de Mateo que menciona las bienaventuranzas, pero después de haber compartido de la palabra de Dios, al momento empezaba a orar y las gentes venían y eran sanadas, porque era el poder, no solamente su palabra, sino que venía respaldado de parte de Dios, él como mismo Dios, para hacer milagros y prodigios, para hacer sanidades. En Lucas se manifiesta a Jesús como profeta del Altísimo, que ha venido a librar a su pueblo. El mismo Evangelio de Lucas menciona, Lucas capítulo 4 o 6, dice, porque el Señor me ha ungido para dar las buenas nuevas de salvación, me ha dado para dar libertad a los cautivos, viene a liberarnos del pecado. En el Evangelio de Juan son signos de la gloria que resplandece, ya que ya en la actividad terrenal de Jesús como maestro.
Nicodemo le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios. En otra ocasión le dicen, maestro bueno, pero también como el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, aunque está lleno de teología, es el más sencillo de entender por el lenguaje que se usa. Pero también aquí define todos los 4 libros van dirigidos a tipos de personas o a pueblos diferentes. Por ejemplo, Lucas habla a los gentiles, uno a los judíos, otro al pueblo de Israel, otro y estaba definiendo que Jesús era el Mesías, otro que era el rey de Israel, otro que era el Hijo de Dios, otro que era misericordioso y todo esto. Veamos aquí, veamos por ejemplo los milagros. La conversión, su primer milagro que registra la Biblia es de que cuando convirtió el agua en vino. Ahora, en todos los milagros Jesús tenía un propósito, y aquí el propósito no era para que se emborracharan todos, no, era para que sus discípulos creyesen en Él, que creyeran en Él. Había un propósito en el milagro. En otro momento habla de que calma la tempestad y los mismos discípulos se sorprendieron. ¿Quién es este que aún los vientos se sujetan a Él? Era ¿para qué? Para que la fe creciera en sus discípulos. Caminar sobre el agua. Aquí era para que creyeran, y Pedro, que tenía ese carácter arrebatado, fue el primero que caminó sobre el agua. Pero su falta de fe lo hizo que se empezara a hundir. Y Jesús ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Los milagros era para que sus mismos discípulos crecieran en la fe. En una ocasión alimentó a 5,000 hombres y a sus familias, más adelante a 4,000 personas y a sus familias. Y Jesús les decía, aliméntenlos ustedes, pues no tenemos más que 2 pececillos y 3 panes. Y ya dice, tráiganlos. Y Él ora y ahí está algo milagroso. Y vemos cómo ellos crecían en la fe, crecían. Sin embargo, en nuestra humanidad siempre va a caber la duda. Dice que después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, Él caminaba junto con unos hombres que iban camino a Emaús, y ellos decían, les pregunta Jesús resucitado, les dice, ¿de qué están hablando? ¿Eres tú el único forastero que anda por aquí, que no sabe lo que pasó? A Jesús, el profeta, el que con milagros y prodigios de parte de Dios era usado. Y dice, lo mataron. Y nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías. Caminaron con Jesús. Comieron con Jesús. Anduvieron con Jesús. Y ellos esperábamos que Él fuera. En las iglesias, cuando no se activa esto, simplemente vienen y conocen y se van, pero nunca activan la fe que está en ellos. Déjame decirte esto, que la gracia, dice Dios va a activar la gracia sobre la gracia. Cuando tú estás en una aflicción, en un momento de atrincherado, es lo que se llama atribulado, donde no encuentras así, estás en un espacio que no, están los problemas, está mi esposa, están mis hijos, está la enfermedad, falta de trabajo, todo esto, te sientes así atrincherado, como apretado. Y el Señor Jesucristo nos enseña que no es su gracia, nos debe de sustentar, pero Él no va a activar la gracia cuando no la ocupemos. Ahí está la gracia. Pero cuando la ocupamos, cuando viene un problema, ahí el Señor dice, bástate mi gracia. Reconoce que en tu debilidad no puedes. Y cuando Pablo entiende de que, ahora entiendo que mientras más débil soy, entonces soy más fuerte. ¿Por qué? Porque no es en sus fuerzas, sino en el poder de Cristo. Es el milagro más grande. La gracia sobre la gracia, que viene una paz que sobrepasa el entendimiento. Que viene una fortaleza que no le entiende, está sepultando a tu hijo, pero viene una fortaleza, una tranquilidad, una paz, inclusive para pasarle a aquellos que no tienen paz. Habla de los milagros de Jesús, por ejemplo, la liberación de endemoniados. Él liberó a un endemoniado en Capernaum, un endemoniado gadareno, a una muchacha endemoniada que tenía 7 malos espíritus,
a un niño endemoniado que era sacudido y que lo hacía echar espumarajos por la boca y lo hacía crujir los dientes. Y el padre lo lleva y luego le dice, ayuda a mi incredulidad, quiero creer, yo creo, pero ayúdame más. Y el Señor hace el milagro, libera a ese muchacho. Entonces no hay nada imposible para Dios, para Jesús. En las sanidades, no se diga, sanó al hijo de un noble, al siervo de un centurión, a un leproso, a un paralítico, a una mujer con hemorragias internas, a 2 hombres ciegos, a un inválido, a un sordo, a un ciego de nacimiento, a 10 leprosos, a la suegra de Pedro, solo por mencionar algunos, y en todos se ve la participación de la fe en Jesús, no en el Padre. Ahora déjame te digo esto, por eso el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Dice, cuando ores, no ores como los gentiles, que con sus vanas repeticiones, Santa María, Padre nuestro, lo hacen repetitivamente. No, la oración de fe, puedes decir el Padre nuestro, una sola vez, pero con convicción. Decir Padre, porque la oración es al Padre. Y se pide en el nombre del Hijo. Dice, no habéis pedido en mi nombre, ahora sí van a tener autoridad, porque Dios me ha dado toda autoridad, toda potestad, lo que está en el cielo, debajo del cielo, en la tierra, y lo que está debajo de las aguas de la tierra. Un señorío, una autoridad. Ahora sí pueden pedir en mi nombre, y el Espíritu Santo es el que lo hará en mi nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad implícita en la oración. Por eso tenemos que aprender a orar, a pedir por los enfermos. Padre, si es tu voluntad, que pase esta copa, que pase, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Dice que si donde están 2 o 3 congregados, ahí estará el presente. Sí, porque vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a estar, el común denominador es para determinar la voluntad de Dios. Y ya he explicado esos versículos, pero también nos enseña y nos enseña cómo es que debemos de pedir. Pedir no para ganancias deshonestas, ni nada de eso. Dice, pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. No, dice, pedir con entendimiento. Y lamentablemente, hoy por hoy, si prendes la televisión o escuchas la radio, entre comillas cristiana, hay una radio que me gustaba escuchar, porque americana, porque puras canciones, pero hoy por hoy me da tristeza y me da vergüenza decirte lo que se digan cristianos, porque lo único que están diciendo, mande, haga un pacto, $40 por mes, un compromiso y esto, y llame ahorita, le vamos a dar 1 minuto para que hable, se pasó el minuto, le vamos a dar otro minuto, y luego 10 minutos más, es la última oportunidad. Y están apelando a tu codicia, que lo hagas sin entendimiento. Ahora, yo no digo que no puedas ayudar, pero con un entendimiento, porque es Dios quien sustenta todas las cosas. El día que ustedes me escuchen aquí predicar, hermanos, tienen que traer para esto, para aquello. No, hermanos, yo oro al Señor y que toque sus corazones, que den con entendimiento, no manipulados para, ay, si no fuera por mí, ustedes no estuvieran. Ay, no, con entendimiento. Que sea el Señor el que les ponga en su corazón, porque el diezmo y la ofrenda no está en la cartera, está en el corazón. Y el corazón es el que hace la obra. Ahora, en todo esto estaban los milagros. Creemos en los milagros y que podemos hacer grandes cosas si tuviéramos fe como el grano de mostaza, decía el Señor Jesucristo. Y que los milagros nos siguen a nosotros, no nosotros a ellos. Y no andar en campañas milagrosas, lamentablemente, porque dicen, venga a recibir su milagro. Ah, tú, ¿y qué? ¿Cuánto me va a costar o qué? Lo pongan como lo pongan, pare de sufrir, ahora. Y dice la palabra de Dios, dice que es por medio de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Alguien tiene que estar equivocado, por el amor de Dios. O Jesús o estas personas. Y yo le creo a Jesús. Noches de gloria. Venga a recibir su milagro.
Ahora, creo en los milagros, pero lamentablemente por la necesidad de las personas, abusan estas personas y comercializan en el nombre de la fe. Comercializan la fe y inclusive apelan a la codicia y a la avaricia de las personas. ¿Quiere una casa nueva? Venga a recibir, ore al Señor, haga un pacto con el Señor. Y sabes, Dios no puede recibir tu pacto, porque si lo recibe, Él sabe que tú le vas a fallar. Él es un Dios de pacto, sí, porque Él dijo, este es mi nuevo pacto. Un mandamiento nuevo os doy. No nosotros hacia Él, porque nosotros somos infieles, fallamos. Amén. Eso, reconozcan. En Juan 6:26 dice que respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Aquí habla después de que alimentó a 5,000 personas. Y luego más adelante dice que Él se apartó. Él se fue a orar al Padre. Y al otro día en la mañana la gente, la multitud allí estaba esperándole. Y decían, Rabí, ¿dónde estabas? Ay, conocía los corazones de ellos. Y les dice, ustedes me buscáis. Dice, me buscáis no porque habéis visto las señales. ¿Cuáles señales? La multiplicación de los panes. Sino porque comiste y os saciaste. Pero no quieres mi mensaje. Tú quieres tu milagro. Tú quieres parar de sufrir. Tú no quieres mi palabra. Dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí tendrá vida eterna. Dice que aún hasta sus discípulos. Dura es esta palabra de oír. Y se fueron. Y Pedro dice, están yendo los que diezman más. Tú también te quieres ir. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú puedes producir los milagros en nuestra vida. El que busca, encuentra. Es a través del Espíritu Santo. El que toca, se le abre. ¿A quién iremos? Yo no estoy diciendo que no oremos por los milagros. Claro que sí. Cada día es un milagro para nosotros. Dice que su misericordia se reanuda día con día. Es día con día. Es por su misericordia de que no he sido consumido. Es un milagro. Por lo infiel que he sido. Es un milagro que hizo salir el sol otro día. Gracias, Señor. Es tu misericordia. Es un milagro. Lamentablemente, las cosas cotidianas vemos como que no, tenía que pasar. No, es un milagro que se está sosteniendo por la palabra de Dios. Y no lo vemos con el ojo espiritual, lo vemos, Lo peor de todo, de que recibas una sanidad y se la atribuyas al pastor, a Santa Cayetana, a tu santo, a quien sea, y no a Dios. Eso sí es triste. Él les dijo, no, ustedes me buscan porque comieron y saciaron. Y hay una versión dice, comieron y saciaron como cerdos. Es una versión de una Biblia. Dice, pero no quieren mi mensaje. Pero no querían su mensaje de arrepentimiento. Querían su milagro, su sanidad, un trabajo. Como los 10 leprosos. Señor, ten misericordia de nosotros. Vayan y preséntense al sacerdote, al sumo sacerdote, porque se consideraba de que una persona leprosa no podía acercarse al pueblo, mucho menos al templo, a menos de que ya haya sido sano, para que el sacerdote lo expulgara, que no encontrara lepra. Y ya decirle, no, que ya eres sano, da tu ofrenda y ahora sí ya puedes irte y puedes convivir con la gente. Ellos no podían convivir, y entonces dice que al caminar se dieron cuenta de que estaban siendo sanados porque creyeron en Jesús. Pero dice la palabra de Dios que uno de ellos, que era samaritano, ni siquiera era judío, ni siquiera era de casa de oración. Dice que se regresó y se postró y le adoró. Y él dijo, pues, ¿que no eran 10? Recibieron su trabajo, su milagro y se fueron. Qué triste. Restauró el Señor su matrimonio, entre comillas, porque ya lo volvieron a echar a perder. Y se fueron. ¿Qué no eran 10? Ellos querían su milagro. Y el Señor Jesucristo le dice, levántate, tu fe te ha salvado,
Aquellos recibieron su milagro, su sanidad. Sin embargo, así sanos van a ir derechito al infierno, porque dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y él en su actitud, en esa actitud que tuvo de postrarse, de adorarle, lo estaba reconociendo. Tú eres mi sanador, tú eres mi salvador. Aquella mujer que tenía flujo de sangre dice, con tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. A ella no le interesaba la sanidad, aunque apelaba a la misericordia de Dios. Y le dice Jesús, grande, dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿De qué serviría recibir una sanidad, un milagro, y voy derechito al infierno por no haberme arrepentido? Los milagros me convierten, no te van a convertir. Aún muchos su carga o necesidad los ha traído a la casa de Dios, a la iglesia, a la casa del Padre, como el hijo pródigo. Él regresó a la casa del Padre no porque amaba al Padre, sino porque tenía hambre. Y su misma hambre, su necesidad, su tribulación lo hizo abrir los ojos. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Yo aquí que perezco, volveré. Pero al volver esa conversión, se arrepintió, es cierto. Y su conversión lo hizo llegar a la casa del Padre. ¿Sabes para qué? Para conocer del amor del Padre. Muchos han recibido sus milagros y se han convertido al Señor. ¿Por qué? Porque han visto a Cristo que los ha recibido con los brazos abiertos. ¿Quién te condena, mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Hemos recibido el amor del Padre a través de un milagro que hemos recibido. Todos hemos recibido un milagro. El que tú estés aquí es un milagro de parte de Dios. Alguien dijo alrededor tuyo, ni Dios lo cambia. Y es un milagro. ¿No es cierto? A esa mujer ni Dios la cambia. Y aquí estamos, hermanos. No porque seamos mejores, no, simplemente porque hemos creído, nos hemos arrepentido. No somos mejores que los que están allá. Muchos de ellos se comportan mejor que nosotros. Pero estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Nos duele cuando el predicador nos exhorta. Sí. Pero no es más que la mano de Dios formando esa vasija de barro que se había echado a perder. Y aunque fue su hambre lo que el hijo pródigo lo hizo abrir los ojos, lo que lo hizo abrir sus ojos fue su arrepentimiento y conversión, y que le hizo conocer el amor del Padre. Hay un dicho que dicen por ahí en mi ranch: la carga hizo andar al burro. Déjense lo traduzco. ¿Saben? El burro ahí está comiendo, no le hace nada, con sus orejas de burro. Y está bien burro. Échenle unos 2 bultos de frijol. Y camina porque camina. A muchos nos ha traído el Señor por las cargas que ha puesto en nosotros. Así que mis burritos y mis burritas, bienaventurados somos. Nomás no nos jactemos como aquel burrito que se le puso el manto para que el Señor entrara a Jerusalén. No somos más que ese burrito, porque somos el instrumento para que no nos vean a nosotros, sino para que vean a Cristo en nosotros. Para que no nos jactemos. Yo recibí milagros. Cálmate. Los milagros te van a seguir. La palabra de Dios me dice, sé salvo tú y serán salvos todos los de tu casa. Sí, porque ha sido a través de la predicación del Evangelio. Mis hijos necesitan convertirse al Señor, pero es a través del testimonio del Padre, de la Madre, de que ellos pueden venir y conocer al Dios Todopoderoso. Esto no es de una medicina, tómeselo y ya. No, esto es interno. El pecado es interno. Entonces es el Señor el que hace las cosas nuevas. En Marcos 15:32, hablando de los incrédulos,
Dice que ahí estaba en el crucificado el Señor Jesucristo, el Cristo Rey de Israel. Le decían los fariseos, los religiosos, los escribas, decían, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Hay muchos que necesitan ver milagros. En Mateo 12, 38 al 40 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos. ¿Quiénes son? Los religiosos. Diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal, un milagro. Él le respondió y les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, demanda milagros, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál milagro era? Bueno, de que Jonás estuvo por 3 días y 3 noches ahí en el vientre de ese pez. Por eso a los cristianos se nos caracteriza, cristianos, por ese pescadito, porque habla de la resurrección. Está hablando de la resurrección de Cristo, porque dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Es el milagro más grande. Olvídate de tu enfermedad. No, el milagro más grande es la transformación de un ser humano a través de la palabra de Dios, la nueva naturaleza. Os es necesario nacer de nuevo. Dice, hay muchos religiosos en las iglesias buscando señales solo para ser entretenidos. Quieren un acto de magia, pero aún viviendo no lo creen. Los fariseos y los escribas que estaban diciendo, desciende de la cruz. Se estaba cumpliendo la escritura de Isaías 53 y no lo estaban viendo. Había hecho milagros a la gente, sanó enfermos, multiplicó los panes, resucitó muertos. Y más adelante decían, crucifícale, crucifícale. No queremos tu mensaje. Su sangre sea contra nosotros y contra nuestros hijos. No queremos nuestro milagro, queremos quién va a restaurar el reino de Israel. Queremos salir de la opresión de los romanos, pero no te queremos a ti, Jesús. En Lucas 17:30 dice, entonces dijo, no, padre Abraham, hablando de aquel hombre rico y Lázaro, menciona esto de que un rico y un mendigo llamado Lázaro murieron y los dos fueron al Seol. Y ahí dice que estando en el Seol, el rico alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dice, padre Abraham, manda a Lázaro. Estaba tan acostumbrado a mandar que quiso mandar al padre Abraham. Manda a Lázaro que moje la punta de mi, porque estoy siendo atormentado en esta llama, en el infierno. Los sentidos son más agudos. Una llama, ¿qué hay? Fuego. Dice, hijito, acuérdate que en vida tuviste tus bienes y Lázaro sus males. Tú estás siendo atormentado y él está siendo consolado. Lero, lero, candelero. No, le estaba diciendo, no porque seamos pobres quiere decir que vamos a la gloria, no. No, en el infierno va a haber más pobres por no haberse arrepentido en el infierno. Por eso dice, entonces manda a Lázaro para que vaya con mis 5 hermanos que tengo. Si no oyeren a Moisés y a los profetas, no van a entender. Pero si alguno menciona en Lucas, dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno se levantare de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escudriñan la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Aquí Jesús lo estaba narrando. Jesús resucitó a Lázaro y más adelante lo querían apedrear, lo querían matar. Jesús resucitó al hijo de una viuda, a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, a su amigo. Su misma resurrección. Dice, yo soy la vida y la resurrección.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, sí creo. Y más adelante dice, remuevan esa piedra. Ya huele, Señor. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Que no has entendido? Voy para allá, rápidamente. Todas estas personas que vienen a la iglesia a buscar sus señales, sus milagros. Sálvame, Señor, de este marido. Sálvame, Señor, de esta mujer. Pero no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Serán fácilmente engañados. En las primeras recomendación, cuando le preguntan sus discípulos, hablando del fin del mundo, al fin de los tiempos y de la destrucción del templo, ¿cuándo serán estas cosas? Y Él dice, mirad que nadie os engañe. La ignorancia te va a llevar a que seas fácilmente engañado. Te van a engañar con algo de Dios, pero te va a apartar de Dios porque es falso, porque no tuviste el tiempo de discernir, de estudiar. Saben, a mí me causó mucha tristeza cuando un pastor vendió una iglesia, pero ¿sabías tú que la congregación no fue inocente? Porque tenían la palabra de Dios y por no escudriñar la palabra de Dios, fueron engañados. Dijeron amén. No me crean todo. Escudriñen la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Apunten o escuchen la grabación. Vuélvanla a escuchar. Y si en algo me equivoqué, por favor, yo debo tener la humildad de decir, oiga, pastor, aquí dijo esto. Hay errores humanos, eso sí, pero con alevosía y ventaja, créame lo que no lo haré. Me equivoco, pero si usted me muestra que me equivoqué, yo le voy a dar gracias a Dios por su vida, porque yo debo tener la humildad para pararme delante de ustedes y decir, ¿saben qué? Me equivoqué en esto. Me equivoqué en esto, yo pensaba en esto, pero alguien me enseñó que no es así. Bueno, estamos creciendo. Pero por eso dice más adelante en el mismo capítulo 24, Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, grandes milagros y prodigios, de tal manera que engañarán a muchos, si fuera posible, aún los escogidos. Si algo que nos enseña de que Satanás es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, y todo está bajo el maligno, este mundo. Y Él es sobrenatural. En una ocasión que estaba viendo la tele y le puse ahí a ver qué sale en esa cadena cristiana, entre comillas. Y estaba ahí un tal mal sabe qué. Y empezó a decir, no, lo sobrenatural, lo sobrenatural. Y luego el Señor me dijo, mira, pon atención, escucha sus palabras, lo sobrenatural. Y dice el Señor, ¿sí sabes que el diablo también es sobrenatural? Sobrenatural quiere decir que no es de este mundo, o sea, que no es terrenal, algo palpable, es algo sobrenatural, algo espiritual. Por eso, y él se empezaba a jactar, muchos me critican, pero ellos no pueden producir los milagros. Allí yo estaba escuchando a un falso profeta, y se dice profeta. Ahora, no está tratando de atacar a la persona, sino la ideología que tiene él. No, como persona no me ha hecho nada, no. Podemos ir a comer o lo que sea, no tengo ningún problema con nadie. Pero sí, cuando agreden la palabra de Dios, ahí sí. Estar preparados, dice Pedro, para todo aquel que os demande razón de qué es lo que creemos. Por eso es cierto que hay un poder sobrenatural en ciertas personas. Por ejemplo, cuando viene Moisés y se pone delante de Faraón, deja ir a mi pueblo, en el nombre de Dios, en nombre de Jehová, de los ejércitos. Pues yo no conozco, ¿quién es? Pues él dice que yo soy el que soy. Yo no conozco. Y dice, lanzó su bastón y se convirtió en una serpiente.
Y los hechiceros, dice la palabra de Dios, que hicieron lo mismo, lanzaron sus bastones y se convirtieron en culebras. ¿Qué quiere decir? Que también tienen poder. ¿Sí? Los brujos de ahí de Veracruz también tienen poder. Es algo sobrenatural. Ay, los de Veracruz, hola. Por eso vinieron, ¿verdad? Porque no... Bueno, se conoce, caracteriza de brujos. ¿De dónde son? De Veracruz. Oh, son muy buenos esos, ¿no? Y son hasta famosos. Pues es cierto que hay un poder. Y hay ciertos poderes en ciertos predicadores. Profetas no, son adivinos, como Baal. Herodes oyó de la fama de Jesús y demandaba una señal. Hazme una señal, eres tú, Jesús, a ver, hazme una señal. Él quería un espectáculo y muchos van a las iglesias para ver un espectáculo, ver tumbadero de gentes de aquí y allá. Ahora, yo creo en el poder de Dios. Claro que te puede tumbar, sí, pero yo te aseguro que cuando te levantas transformado con una revelación. Yo creo en el poder de Dios. Ahora no dice que para atrás todo el tiempo, dice que cayeron para enfrente unos. La revelación. Yo creo en el poder. No quiero que te vayas al otro lado, que estoy atacando. No. Pero hay un orden. La iglesia hay un orden. Por eso Herodes decía, yo quiero ver un show, un espectáculo. Y después se burló de él. Hay una búsqueda de milagros que proceden de la carne y no de la fe. Jesús dijo a sus contemporáneos en forma de reproche, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. En cambio le dijo a Marta como creyente, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Los milagros no me dan la salvación, es cierto, no te van a dar la salvación, pero afirman tu fe. He creído en el Señor Jesucristo porque he visto los milagros. Cada uno de ustedes es un milagro para mí. Cómo veo las familias restauradas, gentes que han salido del vicio, cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo hacerles que salgan eso o restaurarse más. No, yo no, pero la palabra de Dios es la que los va a restaurar, que los va a hacer criaturas nuevas, nacer de nuevo. Y no hay milagro más grande que ese. En Hechos 8, 9 y el 10 menciona esto, hablando en una región llamada Samaria, dice que, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra de Dios, conocían poquito de Dios, haciéndose pasar por algún grande. Y hay muchos en la televisión que se hacen pasar por algún grande. Por eso dice el Señor Jesucristo, en mi nombre, dice, mirad que nadie os engañe porque se levantarán falsos cristos. Cristos quiere decir ungido. Y hoy lo que esa palabra predomina en el mundo evangélico. El ungido del Señor, el ungido es Cristo. Nosotros somos los ungidos, que es otra cosa, pero Él, por definición, es solamente uno. Dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. A mí me da tristeza a veces cuando es raro que prenda la televisión y pongan ese canal, pero veo en ese canal y voltean la cámara, está lleno ahí de multitudes. Sí, porque quieren su show, quieren su milagro. Ahora te vuelvo a repetir, creo en los milagros, pero quiero llevarte un equilibrio, un balance. Muchos serán engañados por falta de discernimiento. En 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10 menciona esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahí está el Espíritu Santo deteniendo, la plenitud del Espíritu Santo, hasta que se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a hacer milagros ese anticristo, va a hacer que una imagen hable. Wow, este sí es el poder de Dios. Otro Simón. Por falta de entendimiento, los que no estudian la palabra de Dios van a ser los primeros. Póngame la marca aquí. No a todo le digas amén. Y todo, dice que todo engaño para iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron a Jesús. No todo lo sobrenatural es hecho por Dios. En 1 de Juan 4:1 menciona esto, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Fíjense, Dios quiere que creamos. Y viene Juan y dice: no crean a todos. No sean incrédulos tampoco. O más bien no sean creyentes de todo. No, disciernan si son. Dice el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Por eso menciona, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y no habla de demonios, habla de personas, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice: probar al pastor, prueben al pastor, si es pastor de parte de Dios o no. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El contexto nos lo dice, que está hablando de personas, porque hay muchos falsos profetas que se han levantado por el mundo. En estos conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Todos los milagros que glorifican a Jesucristo y que nunca querramos tocar la gloria de Dios. Ni una pizquita, como predicadores, como pastores. Que sea el Señor el que haga la obra en cada uno de ustedes. El presenciar, mira, voy a concluir con esto. El presenciar o experimentar un milagro no me hace hijo de Dios. Los milagros no traen la salvación. Fortalece mi fe del creyente para que, dice, porque ya soy salvo. Ya estudiamos de que Él es el que hace la obra en nosotros. Y dice que los milagros nos van a seguir a nosotros. En cambio, los milagros para el inconverso puede activar su fe para arrepentimiento. Muchos buscan señales, milagros, sanidades, pero de nada les serviría su milagro, su sanidad, su provisión de pan y saciarse si van derechito al infierno por no arrepentirse. Jesús restauró la oreja y sanó la oreja de un soldado llamado Malco cuando lo fueron a apresar. Cuando lo vinieron a apresar en presencia de todos vieron ahí que Pedro cortó la oreja ahí. ¿Que eso los convirtió? No, fue un milagro, con la mano le puso la oreja y él volvió a escuchar. Él no dijo: ¿qué? ¿Voy a regresar mañana para que me cites? No, ahí mismo recibió la sanidad. Fue un milagro, algo sorprendente. Imagínate, sus tejidos, todo se conectó otra vez, su sentido. ¡Wow! ¿Que eso los convirtió a los soldados que estaban ahí? No, al contrario. Lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de él. En Apocalipsis 13:11 y 18 al 9, 20 y 21 dice que después de que vieron las manifestaciones del anticristo y que Dios trajo juicio, aún así los moradores de la tierra, dice, y no se arrepintieron. Después de que vieron el poder de Dios y no se arrepintieron. Vieron el poder de Dios en los milagros, prodigios, pero no se arrepintieron. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Vamos a creer en los milagros o no? Sí, creen los milagros. Tú eres un milagro de Dios. Qué triste sería que al experimentar la gracia de Dios en un milagro de nuestras vidas, le paguemos con la ingratitud de atribuírselo a alguien más por ser religiosos, a los santos, a las vírgenes, a los pastores, a la suerte. No, es que la suerte trabajó. A veces
veces que veo programas donde de que gente que estuvo al borde de la muerte y dan su testimonio, dicen, no, sí, pero yo estuve ahí en el Antípano, ahí en el hielo, estuve por 4 días, no comí, no nada, y por suerte llegó un helicóptero. Por suerte. Fue la misericordia de Dios. Muchos que reciben su sanidad y le atribuyen su sanidad a sus santos, a sus vírgenes. Eso sí es doloroso y triste para Dios. ¿Cómo te sentirías tú, mujer, de que después de que le hiciste de comer a tu marido, vaya y le diga gracias a tu fotografía o gracias a la vecina? ¿Cómo te sentirías, varón, de que tú provees a tu familia, de que tal vez tu esposa te hace de comer, te plancha, te cuida a tus hijos, te prepara el lonche, pero en la noche duerme con otro? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que después de haber experimentado la gracia de Dios le atribuyas tu milagro de existencia a alguien más? Al Big Bang, a una explosión, a la evolución. ¿Cómo crees que se siente Dios? Triste. La aparente capacidad de obrar, entre comillas, milagros, como te he dicho, de la tele, donde quiera que veas, en iglesias, tampoco garantiza la salvación, tampoco es la evidencia suficiente de un corazón convertido al reino de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos, ir y hacer milagros, vayan de 2 en 2, vayan, sanen a la gente, hablen de la palabra de Dios. Y Judas iba entre ellos, Judas hizo milagros. Pero el que haya hecho milagros no garantizó que estaba escrito en el reino de la vida, en el libro de la vida. Por eso más adelante Jesús les dijo cuando regresaron, no hombre, Señor, hasta los demonios se nos sujetan, hasta las enfermedades salen corriendo cuando imponemos nuestras manos. No os regocijéis, dice el Señor, de que que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos y vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Esto me recuerda una historia que leí de un piloto, cierto piloto de avión que vuela cerca de una frontera de un país enemigo. Busca en la radio la señal que lo ha de guiar a su propia base donde quiere reaterrizar. Y le mueve ahí en su radio para tratar de encontrar su señal. Se encuentra perdido y no se da cuenta que está volando cerca de territorio enemigo. Sintoniza lo que cree que es la señal correcta. Corrige el rumbo de su vuelo. Pero en un rato, sin saberlo, está volando en territorio enemigo. El avión cae a tierra, acribillado por las balas antiaéreas. Una señal engañosa lo ha desviado. Un milagro engañoso lo ha desviado. Estos son señales de origen satánico para confundir al hombre. Tal vez por una personalidad atrayente de guías falsos, influenciados por Satanás, que se viste como ángel de luz para engañar. Yo creo en los milagros. Yo creo en la sanidad de parte de Dios. Yo hoy mismo, hace un rato, oraba por mi propia sanidad. He impuesto manos y han sanado enfermos. He impuesto las manos en mi madre y mi madre no ha sanado. ¿Qué? ¿Dios no me hace caso? ¿Qué? Yo hace rato no podía sentarme porque me dolía mi espalda. De hecho, traigo algo aquí para sostenerme. Me estoy recargando aquí. Creo en los milagros, creo en el poder de Dios. Sin embargo, también entiendo de su soberanía.
de que si no recibo mi milagro, no es porque Dios no me ama. Y que si recibo el milagro, no es porque Dios me ama más que a los demás. No. Entiendo de su soberanía y de su voluntad. Y que tal vez no es el tiempo. No lo entiendo ahorita, lo entenderé después. Tal vez no lo entiendes ahorita. Viniste cargado, pidiéndole al Señor un milagro. Yo creo en los milagros. Si alguien aquí, después de haber compartido esto, y viene con la necesidad de un milagro, y cree que el Señor puede obrar en este preciso momento, póngase de pie. Tal vez no hay ninguno. Todos tenemos necesidades. Pídale al Señor ahorita en este momento y el Señor hará su obra. Tal vez es su matrimonio, tal vez son sus hijos que están en el alcohol, en la drogadicción. Tal vez usted mismo está atrapado en vicios. Tal vez usted quiere sanidad para un enfermo, un familiar suyo. Pues el Señor dice que grande es nuestra fe si creemos en la autoridad de Él. Aquella mujer que vino con Jesús dijo: ten misericordia de mi hija. Ella no estaba ahí, sin embargo, era tanta la insistencia que el Señor Jesús le dijo: no es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos. Dijo: sí, pero también los perrillos esperan las migajas que caigan de la mesa de los hijos. Grande es tu fe, hágase como tú quieres. Gracias, Señor. Ora al Señor, pídale con convicción un milagro. Yo creo en los milagros, donde quiera que me estén viendo, donde quiera que me estén escuchando. Es la palabra de Dios que quiere activar su fe. Del Padre en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares también. Nos unimos en oración, Señor. Queremos bombardear el cielo con nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás, Señor. Gracias, Señor, por las sanidades recibidas, Señor, por los peligros, Señor, de los cuales nos has librado sin saberlo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos, Señor, de nuestros padres, Señor. Gracias, Señor, por nuestro matrimonio, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. A pesar de todo, Señor, seguimos creyendo en ti, Señor. Aún con nuestra enfermedad, con nuestra escasez, Señor. Aún, Señor, te seguimos amando, Señor. Y esperamos en ti, Señor, con paciencia, Señor, porque ahí está la prueba, Señor, y produce paciencia, y la paciencia produce esperanza. Nuestra esperanza está en ti, Señor, en los cielos, Señor, y no hay nada imposible para ti, Señor. Basta una palabra tuya, Señor, para que se hagan las cosas, Señor.
Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos gratitud ante ti, Señor. Reconocemos, Señor, que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya.